Bueno, bienvenidos todos y todas a este nuevo webinar del Colegio Colombiano de Neurociencias. Mi nombre es Pablo Reyes, presidente actual en ejercicio del Colegio Colombiano de Neurociencias, y hoy en día tenemos a una gran invitada eh, que nos va a deleitar con con una charla webinar en el día de hoy, titulada La teoría de la mente y funciones ejecutivas en niños de 8 a 12 años de edad que reciben mayor tiempo de entrenamiento musical. Está a cargo de la doctora Jimena Ortega Delgado, doctora en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de Maimónides en Argentina, magíster en Educación de la Universidad Manizales, especialista en psicoterapia y teoría sistémica, psicóloga de la Universidad Mariana. eh, Actualmente trabaja también en la Universidad de SECMAC de Pasto y es líder del proyecto de investigación eh, en una línea de trastornos del aprendizaje en el CTA en Santa Marta. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se están conectando y a todas las que se están conectando en este momento. Eh, entonces, creo que sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Jimena para que podamos hacer este webinar. Hacia el final del webinar, podrían colocar algunos comentarios y preguntas dentro del chat, un poco en aras de no interrumpir a nuestra invitada, sencillamente que ella nos pueda exponer de la mejor y fluida manera. Entonces, doctora, bienvenida y el, el podio es de usted. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Agradecimientos acá al doctor Pablo Reyes por este espacio, en general, pues al Colegio Colombiano de Neurociencias, que hace toda esta labor de difundir estos espacios de conocimiento que son bastante valiosos. Y en general a todos ustedes, un agradecimiento por su tiempo y disposición. Bueno, como nos mencionaban anteriormente, el día de hoy quiero compartir con espacio muy enriquecedor porque justamente es una presentación de algunos resultados de mi tesis doctoral. Sin embargo, la perspectiva desde la cual se aborda es bastante amplia e interesante porque deriva en muchos más proyectos y líneas de investigación. Así que me parece que es un espacio para poder compartir conocimientos, pero también pensado en aquellas personas que están haciendo sus proyectos de tesis a nivel de maestría, a nivel doctoral, porque pueden ser también una forma de identificar caminos por los cuales transitar dentro de todos los conocimientos que implica la parte de las neurociencias. Entonces, bien, antes de iniciar con la presentación, voy a, quisiera por acá compartirles compartirles un video que me inspiró mucho dentro de todo este camino de investigación. Entonces, quisiera saber si ustedes están viendo mi pantalla en este Sí, momento. sí, ahí la Perfecto. estamos viendo. Entonces, vamos a iniciar con este video de 2 minutitos. Les pido que presten mucha atención.
Muy bien, este es un video, no sé si lo han mirado, anteriormente se difundió mucho por redes sociales y es Marta Cinta, una de las primeras bailarinas de ballet de la década de los 60, quien desarrolló Alzheimer. Y ahí la miramos en algunos de sus últimos días, en donde hizo parte de una de las fundaciones que trabajan mucho la parte de música para la estimulación de personas con Alzheimer, en donde ella estaba tratando de recuperar estas pocas memorias que le quedaban dentro de su cerebro. Y bueno, a raíz de aquí y de poder comprender un poco estos campos de aplicación tan innovadores de la neurociencia, surge mucho esta idea de investigación. Entonces, cuando yo me encuentro información frente a la neurociencia y la aplicación de la parte musical en pacientes con Alzheimer, genera en mí un interés bastante amplio de poderlo profundizar. Entonces, como para abrir un espacio de que ustedes puedan comprender un poco desde dónde se estructura toda esta idea de investigación. Bien, ahora vámonos a lo académico como tal. Entonces, bien, son tan amables y me confirman que se mira bien la pantalla. Perfecta, está perfecta. Bien. Entonces, bien, por acá vamos a ir justamente dirigiéndonos hacia esos elementos de la neurociencia y esa línea tan delgada entre la neurociencia y el arte, pero desde todo este fundamento científico que ya nos ha aportado la neurociencia. Entonces, este trabajo de tesis doctoral se denominó Teoría de la mente y funciones ejecutivas en niños de 8 a 12 años que reciben entrenamiento musical. Ahí está mi nombre. Mi formación, ya la mencionaron, que también es muy importante porque desde todas estas esferas del conocimiento he intentado abordar en esta tesis doctoral muchos de los campos del conocimiento que he tenido en la formación. Entonces, bien, aquí quiero mencionar algunos de los elementos que fueron fundamentales para poder plantear esta investigación. Este ejercicio investigativo parte mucho de todo este interés que yo les menciono que surge dentro de la aplicación de la neurociencia en campos como personas con Alzheimer, el uso de la música para trabajar trastornos afectivos, justamente en niños y en adultos mayores, que es donde tenemos mucha más evidencia. Y se enfoca particularmente en tres elementos principales. Uno, que en la infancia es donde nosotros más encontramos estos cambios que son mucho más rápidos en el desarrollo de los niños. Entonces podemos decir que en la infancia, en esta etapa justamente de los 8 a los 12 años, es cuando se da una ventana de desarrollo muy amplio en donde se empieza a incorporar muchos elementos del contexto y del entorno que van a posibilitar justamente ese desarrollo de los niños. Esta teoría se asume mucho desde todo lo que plantea Portellano. Si bien ustedes conocen, Portellano es uno de los que más se ha acercado a la comprensión de funciones ejecutivas, especialmente en el trabajo con niños. De hecho, la batería que se utilizó para realizar la evaluación dentro del procedimiento de investigación se la retoma desde Portellano. Entonces, me parece fundamental para el abordaje infantil utilizar autores como él, ¿no? Otro elemento que es fundamental también es la capacidad del sistema nervioso de cambiar su reactividad como resultado de activaciones sucesivas que hace parte de la neuroplasticidad. Entonces, ¿qué encontramos? Que toda la neurociencia nos brinda todo este bagaje conceptual acerca del desarrollo, pero existe también un elemento muy importante dentro del mismo, que es la epigenética, en donde empezamos a considerar cómo todo lo que va sucediendo en el entorno de la persona va a posibilitar el desarrollo o los cambios dentro de su sistema nervioso. Y la música como todo este elemento conceptual que ya se tiene establecido frente a la misma para hacer un lenguaje que es auditivo, pero es altamente estructurado, por lo tanto, podemos mencionar que estimula y activa procesos sumamente complejos y dinámicos, ya sea a nivel fisiológico, sensorio-motriz, afectivo y cognitivo.
Esos serían tres elementos fundamentales para escoger esta población, para escoger esta temática y para empezar a trabajar en esto. Con relación a las evidencias frente a los cambios a nivel neuroanatómico y a nivel funcional en los cerebros, tenemos mucha bagaje conceptual y muchos elementos ya que han sido producto de bastantes investigaciones. Entonces, encontramos diferencias a nivel fisiológico, pero también funcional. Los principales estudios que encontramos son generalmente aquellos que tienen este balance entre cómo es un cerebro de alguien que se dedica a la música como una actividad profesional, de músicos profesionales, que es donde más empezaron a interesarse los neurocientíficos porque encontraron muchos elementos, como por ejemplo que habían cambios en sus áreas motoras, en el cuerpo calloso, en regiones auditivas y frontomediales. Pero a partir de ahí empiezan a profundizar en este cuerpo de conocimiento y logran identificar que no solo es un efecto de los músicos profesionales que por sí dedican muchas horas a un entreno musical, que tienen una disciplina, ¿verdad? Y un bagaje bastante amplio, sino también que se encontraba diferencias en la parte neuroanatómica y funcional de personas que eran sometidas simplemente a escuchar música o entrenamientos muy breves. Entonces, acá tenemos también uno de los autores que fueron bastante importantes para lograr aterrizar esta idea de investigación, y es que los cambios funcionales pueden existir incluso después de solo una semana de adiestramiento o discriminación auditiva, que implicaría solo una actividad muy breve de poder estar frente a música que no es cualquier música, son algunos sonidos específicamente seleccionados para el desarrollo y la estimulación de áreas y de funciones como la atención, la memoria y todos los procesos emocionales. Entonces, Pfeiffer y Samani son uno de los autores más fuertes que logré encontrar frente a todo este cambio que surgía, pero no solo en cerebros de músicos profesionales, sino también en la parte de entrenamientos muy breves. A partir de ahí me voy acercando mucho a lo que quiero comprender, y básicamente mi proyecto de investigación se enfocó en trabajar con niños que no tenían ningún proceso o ningún diagnóstico, sino niños dentro de su proceso y desarrollo normal, y el entrenamiento musical que me interesó no fue un entrenamiento musical realizado por expertos o en algunas cursos específicos de música, sino el entrenamiento habitual que los niños reciben desde su colegio. ¿Con qué intención? Con la intención de que como investigadores tenemos una función muy importante de desarrollar conocimiento, pero también de ir a buscar el conocimiento al contexto desde la forma más natural. Entonces, fue básicamente insertarnos dentro del colegio a poder conocer algunos de estos elementos, y a partir de aquí pues es un proyecto de investigación que marca bastante innovación, puesto que no considera una categoría clínica, se enfoca en el desarrollo y principalmente en esta ventana de desarrollo entre los 8 y 12 años, que de acuerdo a Portellano es una de las últimas ventanas antes de poder consolidar, porque sabemos que a partir de los 12 años la estructura cerebral y el desarrollo a nivel cognitivo de los niños ya toma mucho más una apariencia de adultos que infantil. Entonces, esta etapa como una en la que podemos aportar desde diferentes escenarios clínicos, académicos y en la educación en general en los niños. Entonces, por acá tenemos unos objetivos. Básicamente, el objetivo general fue analizar el desempeño de dos dimensiones. Esta investigación obtuvo elementos de dos dimensiones o dos variables. Primero, la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque me interesó mucho esta parte, incluso inicialmente se abordaba como la cognición social, pero al ser un elemento tan amplio, fuimos definiendo a un solo elemento de cognición social, es decir, teoría de la mente. Y en cuanto a funciones ejecutivas, sí se retomaron todos los procesos de funciones ejecutivas como un análisis en donde buscábamos encontrar qué elementos cambiaban en estas dos dimensiones. Los niños de 8 a 12 años que recibían el entrenamiento musical
dentro de su colegio. Se trabajó en un colegio público de la ciudad de Pasto con niños que estuvieran dentro de estas edades y que no tuvieran ningún diagnóstico y ninguna afectación que estuviera implicado algún proceso. Por lo tanto, pues en la parte de muestreo les contaré un poco más, pero se tuvo en cuenta estos elementos que fueron fundamentales al momento de poder comprender las variables. Entonces, inicialmente se hizo una caracterización de la población y después se planteó una evaluación inicial del nivel de desempeño en estas dos variables, teoría de la mente y funciones ejecutivas. Posterior a 4 meses de entrenamiento, que fue el entrenamiento habitual, sus clases de música, que tenían unas horas por semana, se dividieron, bueno, en la parte de la metodología ampliaré un poquito más, pero como para que lo puedan comprender desde estos objetivos específicos, en los 4 meses de entrenamiento, un grupo, que fue el grupo control, recibió 2 horas de entrenamiento musical, mientras que el grupo experimental recibió 3 horas. Es decir, sumamos una hora adicional con el mismo profesor, con la misma metodología, con el objetivo de poder comprender qué pasaba si hacíamos una pequeña variación en intensidad en este entrenamiento musical. Posterior a este elemento, se vuelven a evaluar el nivel de desempeño tanto en la teoría de la mente como en las funciones ejecutivas y después se comparan estos datos y dimensiones de cada una de las variables. Bien, por acá tenemos el protocolo de evaluación. El protocolo de evaluación fue bastante extenso, entonces vamos a tener siempre como estas dos variables separadas. Una de las intenciones también de evaluar estas dos variables es que hay muchos elementos conceptuales que empiezan a vincular el desarrollo de la teoría de la mente y de las funciones ejecutivas como dos dimensiones que se apalancan la una a la otra. Hay teorías que mencionan que primero se desarrolla la teoría de la mente y después el funcionamiento ejecutivo, y otras posturas que refieren que primero son las funciones ejecutivas y que estas apalancan la teoría de la mente. Pero en general no hay una comprensión clara de cuál es primero. Se entiende que son dos dimensiones que van muy similares de la mano y se van desarrollando en conjunto. Por lo tanto, hay muy pocos estudios también que retoman estos dos elementos, estas dos variables. Entonces, el protocolo de evaluación para teoría de la mente fue utilizar para el reconocimiento facial de emociones el test de expresiones faciales. Para evaluar las falsas creencias es el test de Sally y Annie en primero y segundo orden. Y en el reconocimiento de intenciones comunicativas, el FAUSPAS para niños. Por la parte de funciones ejecutivas, en nuestro protocolo de evaluación, eh, teniendo todo este antecedente de la parte teórica de Portellano, se reconoció que hay una postura muy interesante frente a la evaluación de funciones ejecutivas con baterías de adultos para la parte infantil. ¿Por qué? Porque los procesos infantiles sí son bastante particulares y con estos elementos, pues Portellano argumenta mucho la importancia de poder también disponer de elementos de evaluación que sean específicos para los niños. Por lo tanto, pues fue un elemento bastante acertado disponer de la batería ENFEN para evaluar todo el proceso de funciones ejecutivas de los niños. Entonces, este lo componen varias subpruebas, como en la parte de fluidez, la prueba de fluidez, la toma de decisiones y actualización, que se evalúa a través de la prueba de senderos. En la planificación es la prueba de anillas y para la inhibición es la prueba de interferencias. Así que se utilizó la batería completa con los niños. Recordemos que se hizo un pretest y un posttest que siguieron este mismo protocolo de evaluación. Lo consultamos con bastantes expertos que nos pudieran mencionar que eran elementos que se acercaban a la evaluación que teníamos. En cuanto a la teoría de la mente, ustedes pueden ver que son algunos test bastante sencillos. Esta evaluación se hizo justamente en el año 2019, fue
previo a pandemia y pues básicamente eran como los elementos que encontrábamos de más fácil acceso porque hay evaluaciones mucho más complejas de procesos de cognición social, pero cuando nos vamos a comprender la teoría de la mente no encontramos algunos test específicos. Entonces, también es un punto muy interesante porque el comprender cuáles son los elementos de evaluación que disponemos y pues, en dónde podemos continuar trabajando, se considera que en la parte infantil hay todavía mucho por hacer frente a las pruebas, frente a los test, poder adaptarlos a nuestra población. Entonces, construimos este protocolo. En el diseño de la investigación, pues fue un diseño cuasi experimental. Nosotros no entramos a trabajar directamente sobre lo que el profesor orientaba en sus sesiones de entrenamiento musical, sino que correspondía al día a día del aprendizaje. El profesor, pues fue un profesor que nos colaboró muchísimo durante el proceso de investigación porque teníamos que garantizar que la misma clase que recibiera un niño del grupo control, la recibiera el del grupo experimental. Así que pues fue muy interesante también poder acercarnos a comprender cómo era el día a día de este profesor del área de música. Principalmente lo que los niños trabajaban eran instrumentos como la flauta dulce, el aprender las notas musicales, y elementos muy sencillos. Por lo tanto, pues era muy interesante poder comprender cómo la música, como un instrumento bastante cotidiano, sencillo para utilizar, sobre todo en contextos escolares, podría generar o no generar algún efecto, ¿verdad? Dentro del desarrollo de estas dos variables. Entonces utilizamos el grupo experimental y el grupo control. Se utilizó una preprueba y una posprueba y el muestreo fue no probabilístico. Seleccionamos los niños acorde a dos cursos. En el curso, en el curso en el que tenían que mirar 2 horas con el profesor y en el otro curso en el que tenían que mirar 3 horas de música con el mismo docente. También tuvimos en cuenta para poder seleccionar, aplicamos una prueba de inteligencia, que fue la prueba de inteligencia Shipley, que es bastante sencilla, simplemente para encontrar que los niños no tuvieran ningún puntaje dentro de esta prueba de inteligencia por debajo del promedio general, para garantizar que fuera una población bastante homogénea. Entonces, los criterios de inclusión los podemos ver por acá, eran niños que estuvieran dentro de la edad entre 8 y 12 años de edad, pues que no llegaran a cumplir 12 años de edad al final, antes de finalizar la investigación, que fueran asistentes regulares del colegio, la institución educativa municipal Libertad de la ciudad de Pasto y que hayamos contado con la firma del consentimiento informado por parte del padre, la madre o el acudiente. También se realizó el asentimiento informado por parte del menor, que también pues es muy importante en esta parte de la ética profesional, ¿verdad? Y en la puntuación estándar en Shipley que tenía que ser mayor a 70, que era en general el promedio que nos arrojaba. Bien, por acá básicamente expondré como elementos muy generales de la parte conceptual de las dos variables, porque mi interés es poder mostrar un poquito más los resultados más allá que la parte teórica. Sin embargo, si en algún momento ustedes desean algún referente teórico, con mucho gusto los podemos compartir. Entonces, con relación a la teoría de la mente, pues consideramos como esta una habilidad compleja, ¿verdad? Que le permite justamente al niño poder desarrollar todos estos procesos que tienen que ver más adelante con la comunicación con el otro, con la interpretación de creencias, de deseos y de sentimientos. Entonces, entendemos cómo esta es un lenguaje de capacidades cognitivamente penetrables porque pueden ser adquiridos mediante el aprendizaje. En la teoría de la mente encontramos muchos procesos que tienen relación con el entorno y entonces es fundamental cuando nosotros hablamos de procesos que intervienen desde esta epigenética, poder considerar todo lo que hay en el entorno, como estas clases de música, como estas clases de algún componente artístico
pueden facilitar el desarrollo de procesos tan complejos como la teoría de la mente. Entonces, de esta manera, nosotros podemos interpretar, explicar y comprender nuestro comportamiento, pero también el comportamiento de los otros. Entonces, por acá tenemos como alguna escala frente a cómo se va desarrollando de manera gradual. Y es muy interesante encontrar, bueno, tenemos los primeros años y los primeros meses de vida de las personas, de los niños, y justamente en la etapa en donde nosotros vamos a evaluar, ya hay una consistencia de esta teoría de la mente. Es decir, cuando entramos a considerar cómo está la teoría de la mente en estos niños, sabemos que desde un proceso neurobiológico ellos ya tienen estructurados muchos de los procesos. Por lo tanto, lo que ellos puedan desarrollar de ahí en adelante se puede apalancar muy bien desde elementos de su contexto, desde elementos ambientales que les permitan afinar muchas más esas habilidades. Entonces ya sabemos que los niños, básicamente tenemos acá las últimas edades, en los 9 años ya es consciente de que puede ir a otras personas, comprende pensar y no, qué no decir para cometer un error y que son justamente los elementos que nosotros podemos entrar a considerar cuando hablamos, por ejemplo, del cuestionario del Faust-Pass, que son situaciones en donde el niño identifica una situación en donde alguien se ve expuesto a poder lastimar a otra persona y debe reconocer cuál es la forma adecuada de reaccionar para no herir o de entender cuál es la situación que está pasando. Entonces consideramos que en ese punto los niños ya tenían una formación bastante sólida de la teoría de la mente y lo que podíamos hacer era afinar un poco estos elementos dentro de la relación con los otros. Y bien, por acá las funciones ejecutivas, como ustedes pueden conocerlo, son unos términos bastante complejos. Encontramos muchas definiciones frente al funcionamiento ejecutivo. Encontramos que básicamente es un paquete de habilidades bastante amplio que no interactúan de manera individual, que se relacionan cada uno de los procesos con el otro. Por lo tanto, se hizo muy importante poder evaluar en general toda la batería de funciones ejecutivas en los niños, considerando que si bien es importante que se puedan utilizar estos test por aparte, uno de los principales elementos que destaca Portellano es justamente ese funcionamiento que es integral. Por lo tanto, pues es también algo fundamental poder comprender cuando se hacen este tipo de evaluaciones y se tiene en cuenta el contexto. Así que podemos referirnos a estos como este sistema multimodal que permite realizar estos procesos superiores como la anticipación de las metas, la programación de planes, iniciar actividades mentales, la autorregulación, que es un proceso que nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en los colegios, en la parte de autorregulación, incluso llevado al campo de la autorregulación emocional, monitorizar justamente los procesos, la flexibilidad en la parte de su pensamiento y la organización del tiempo para resolver un problema. Y encontramos como todas estas son habilidades también de orden superior. Si nos vamos a ubicar frente a la etapa de desarrollo de los niños, identificamos que también tienen ya un proceso de desarrollo de estas funciones ejecutivas. Muchos de sus procesos ya están en ejecución, así que recordemos que se acercan mucho más a la etapa de los 12 años, en donde ya se estructura todo este proceso de desarrollo y ya se puede considerar un poco más que empiezan a madurar los procesos mucho más frontales que tienen que ver con todas estas capacidades mucho más de orden superior, como lo menciona aquí, para resolver problemas complejos que involucran también los aspectos cognitivos, conductuales y también emocionales. Entonces, miren, desde estos dos elementos podemos entender cómo en esta etapa de los niños, de los 8 a los 12 años, es fundamental poder tener como esa lupa que nos permite adentrarnos un poco a comprender qué está pasando dentro del cerebro de estos niños y también muy importante porque los procesos de investigación en general se enfocan cuando hay procesos como diagnósticos o algún trastorno en específico.
pero ¿qué pasa también con el desarrollo de los niños en una condición en donde no hay ninguna alteración? Y cuando hablamos de procesos habituales, como el niño, no el niño que asiste a un proceso de terapia o acompañamiento, sino simplemente el niño que está en un colegio formándose y recibiendo del contexto todo lo necesario para poder desarrollarse. Entonces, fundamental porque nos permite también ver una cara distinta del proceso de investigación dentro de un contexto y dentro de la población normal, porque también nos permite tener datos dentro de esta muestra que es bastante importante, porque también nos lleva a pensar en elementos que puedan facilitar o permitir el desarrollo justamente de procesos tan complejos como son la teoría de la mente y las funciones ejecutivas en los niños. Otro de los elementos fundamentales en la parte teórica es comprender también cuáles son la comprensión acerca de cómo se procesa la música dentro de nuestro cerebro. Entonces, aquí encontramos un bagaje conceptual bastante amplio porque ya tenemos incluso modelos de procesamiento. Aquí les presento el de Pérez y Koltger, pero hay muchísimos más modelos. Entonces, este era como el que resultaba mucho más eh, adecuado para poder comprender, el que tenía una estructura mucho más clara y podía identificar muy bien acá cómo se da todo este procesamiento musical. Entonces, ¿de dónde surge este modelo? Surge mucho del estudio de pacientes con daño cerebral. Se empieza a identificar cómo se recibe justamente el estímulo musical y cómo empieza a pasear por todas estas conexiones cerebrales, por todas las áreas correspondientes y cómo se da el procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Se identifica que la música opera con dos sistemas y que son de manera independiente y también paralela. Entonces encontramos la dimensión melódica por acá, la dimensión melódica y la dimensión temporal. Son diferentes procesos que se van a ir desarrollando en un sentido distinto en nuestro cerebro para generar diferentes respuestas. Entonces identificamos que en la dimensión melódica hay un análisis del tono, hay un análisis del intervalo y análisis del contorno musical, que esto se procesa a través de un análisis emocional y también hay un análisis léxico en la parte de la música. ¿Qué puede dar como respuesta? Una planificación de la formación vocal y acá tenemos los diferentes tipos de respuesta frente al estímulo musical. Entonces acá nos da como respuesta o como el output que sale sería el canto. Entonces, todos estos procesos tienen relación con la parte del canto y obviamente pues van a activar áreas que tienen que ver con la parte donde se hace todo el procesamiento de la lectura y comprensión. Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Y vamos a ver que cuando se ubica todos los procesos que tienen que ver un poco más con la dimensión temporal, me paso acá a la parte derecha de donde está la diapositiva, tienen que ver diferentes procesos como el análisis del ritmo y el análisis de la música. Estos procesos se dan en áreas distintas también y generan una conexión con todo el léxico, es decir, podemos mirar que en toda la parte musical hay siempre una estimulación de la parte del léxico. En todos los procesos, incluso cuando nosotros miramos cómo los niños aprenden el conocer cuál es la nota musical, cómo es una corchea, cuál es una nota negra. Todos estos procesos es aprender todo un lenguaje musical que implica asignarle un significado a elementos visuales. Todo esto que empieza a estimular muchos procesos en su memoria. Entonces acá podemos comprender que todos estos elementos que hacen parte de la música tienen áreas en donde se procesan de una manera diferente. Y bueno, tenemos también el análisis fonológico por acá, eh, también una memoria asociativa y que son diferentes elementos que pueden darnos como respuesta el tapping, que es cuando ellos hacen todo este proceso, por ejemplo, cuando están tocando la flauta dulce, que empiezan a realizar los movimientos exclusivos para poder
desarrollar la música con un instrumento musical o el habla en específico. Entonces, esto nos va a tener tiene bastante relevancia cuando nosotros hablemos de los resultados porque van a tener que ver mucho con estos procesos. Aparte, podemos comprender, pues, con relación a al modelo de procesamiento de la música, que en pacientes con Alzheimer es cuando más se ha estudiado los efectos justamente de la música, porque encontramos que en pacientes con un Alzheimer, cuando ya han perdido muchos de los recuerdos, cuando ya no logran recordar un rostro familiar, no logran recordar qué hicieron en el día a día, olvidan si comieron, olvidan incluso rostros muy familiares como los de sus hijos. Entonces empezamos a mirar cómo hay elementos que todavía no se borran dentro de su memoria, que son las canciones, y que cuando miramos, como en el video inicial, donde estaba esta bailarina de ballet recordando un poco sus épocas en la juventud, donde hacía estos bailes y recordaba con la música los movimientos que tenían en cada uno de los momentos de esta música, pues podemos comprender cómo esta memoria asociativa tiene relación con cómo se graba la música dentro de nuestro cerebro, que a veces tiene esta condición particular en donde se pueden borrar muchos otros recuerdos, pero la memoria musical que está asociada a recuerdos, por lo general, que tienen que ver con la parte emocional, recuerdos que contienen un alto contenido emotivo, pues estos no se borran tan fácilmente. Por eso se pueden evocar nuevamente con el estímulo que viene siendo la canción. Y si ustedes pudieron también notarlo dentro del mismo proceso en donde estaba esta cantante con su terapeuta, que ellos es una fundación en España que trabaja específicamente en los pacientes con Alzheimer y la música como una forma de intervención, pues empiezan a generar también el proceso de conexión emocional para que la persona pueda recuperar esas memorias. Entonces, bueno, es muy interesante por acá comprender este modelo justamente por eso, porque la música, a diferencia de muchos de los otros estímulos, tiene una forma de interpretación y una forma de grabarse dentro de en nuestro cerebro que la hace particularmente muy difícil de acceder a, a ser eliminada por incluso enfermedades tan severas como el Alzheimer. Entonces, es uno de los elementos más importantes que se han investigado frente a la parte de la música y el cerebro. Bien, entonces por acá hablaremos un poco de los resultados. ¿Qué encontramos? Ya fuimos con todos estos elementos conceptuales a mirar este grupo de niños, ¿verdad? Los niños que recibían 2 horas de música a la semana versus los niños que recibían 3 horas de música a la semana. ¿Por qué soy reiterativa en este elemento? No se hizo como tal un diseño específico en donde un grupo no recibiera estímulo y otro sí lo recibiera. ¿Por qué? Porque desde el mismo contexto, las 2 horas son habituales para los niños, pero lo que queríamos comprobar era si había un cambio en esa intensidad, se generaba algún resultado o no. Por eso vamos a mirar que en los resultados hay muchas dimensiones que cambian en los dos grupos, pero hay unas que son específicas para para el grupo que tuvo 1 hora adicional. Y ahí es donde más nos interesa como profundizar. Entonces, bien, tenemos las pruebas, los resultados de las pruebas en el grupo, en el grupo control. Ese es el pre y el post. Ustedes podrán ver en esta diapositiva al lado izquierdo las pruebas que tuvieron un valor que no se consideraba importante para la investigación. Es decir, que no fue un valor significativo en donde se admitieron cambios, teniendo en cuenta que lo que nosotros buscábamos era encontrar algún cambio significativo. Entonces utilizamos los valores específicos en esta prueba, la prueba T para la igualdad de medias. Entonces encontramos al lado izquierdo aquellas dimensiones que no se vieron alteradas y al lado derecho las que sí. Pero vamos a encontrar que tanto en el control como en el experimental cambiaron, pero no cambiaron todas de la misma manera. Entonces, como una forma de enfocarme en los resultados, voy a dejar de lado la parte izquierda y están los datos por si ustedes quieren profundizar, pero me ubicaré simplemente en cuáles fueron las pruebas que representaron un cambio significativo a nivel estadístico.
Entonces tenemos en la prueba para igualdad de media, se consideró obviamente que el valor fuera el valor significativo y se obtuvo un valor significativo para la prueba de Faust-Paz que tenía que ver con teoría de la mente y las demás eran las que tienen que ver con el funcionamiento ejecutivo. Es decir, en la ENFE, la fluidez semántica, en sendero gris, en sendero color y en anilla. Bien. Y por acá tenemos el post de experimental. Entonces, nuevamente, del lado izquierdo voy a dejar de lado aquellos valores que no fueron significativos desde la parte estadística y me voy a ubicar simplemente en mencionar aquellos valores que representaron un cambio significativo a nivel estadístico. Entonces, acá tenemos elementos diferentes como el reconocimiento de emociones que no estaba presente en el grupo control, ¿verdad? Faust Paz estaba presente. En la parte de ENFEN ubicamos que la fluidez fonológica fue un elemento que se sumó en el grupo experimental. En Sendero Gris, al igual que en el grupo control también marcó un significado, un cambio estadístico significativo en Sendero Color y en Fenanillas. Estos los podemos abordar también más adelante. ¿Qué encontramos? Entonces, en general, el grupo control fueron 24 niños y recibieron 64 horas de entrenamiento musical. Recordemos que eran 2 horas semanales por 4 meses en donde ellos recibieron este tipo de formación dentro de su año escolar. Y el grupo experimental estuvo conformado por una muestra de 26 niños que recibieron 96 horas de entrenamiento musical. Como ustedes pueden ver, la diferencia de horario, de horas, de intensidad de horas de la parte musical fue bastante pequeña. Y lo interesante era poder comprender si era verdad que estos elementos teóricos nos mencionan que incluso cuando las personas nos vemos sometidas a tiempos de entrenamiento musical muy breves, se generan cambios. En este punto, pues sería a nivel mucho más en el funcionamiento, ¿no? De cada una de estas funciones. No podríamos poder identificar si en la parte neuroanatómica, pero sí en la parte funcional. Entonces, de las hipótesis que se plantearon en nivel de investigación, podemos corroborar estas dos hipótesis que son las que están en pantalla. La primera de ellas, que el nivel de desempeño en el reconocimiento facial de emociones de los niños que recibieron mayor tiempo de entrenamiento musical fue mayor con relación al grupo control. Esta tenía que ver con la dimensión de teoría de la mente. Y por su parte, en la parte de funcionamiento ejecutivo, podemos decir que el nivel de desempeño de la fluidez fonológica de los niños que recibieron un mayor tiempo de entrenamiento musical fue mayor con relación al grupo control. Entonces, nuevamente, pues acá los cambios eran significativos estadísticamente cuando en la prueba TED Student los niños obtenían una puntuación menor a 0.025, que fue lo que miramos en la presentación de resultados. Y a partir de aquí vamos a comprender un poco de qué manera se mezclan todos estos componentes de antecedentes, tanto como teóricos, y lo que evaluamos con estos instrumentos y este protocolo de aplicación. Entonces, bien. Para mí fue mucho más claro poder darlo a conocer en estos gráficos que contemplan un poco más la prueba preexperimental y la prueba postexperimental, y por acá la prueba precontrol y la postcontrol. Básicamente, estas son las dimensiones en donde encontramos. Entonces, miremos, el preexperimental inicialmente tenía un nivel más alto que los niños en precontrol. Esas fueron dimensiones que era muy difícil poder encontrar que fueran iguales, porque también este ciclo o esta etapa en los niños de los 8 a los 12 años, al ser bastante amplios los cambios y bastante rápidos y ágiles, no podíamos unificar que los niños tuvieran el mismo comportamiento en estas variables, pero sí podemos identificar un pre y un post. Entonces, en el preexperimental teníamos un 15,71 y la media posterior a este proceso fue de 16,83.
Por su parte, los niños en el reconocimiento facial de emociones tenían una media inicial de 14,77 y al final de la investigación en un 15,15. Es decir, que ellos incrementaron muy poco, sin embargo, el que recibió más horas de entrenamiento musical tuvo un cambio mucho más amplio. Y por la parte de la fluidez fonológica también fue bastante interesante porque encontramos acá que en el preexperimental la media del grupo era de un 3,33 y el post fue de un 4,92. Fue uno de los cambios más significativos, ¿verdad? Con relación a este proceso. Y pasó algo que fue curioso en cuanto a los datos. En el grupo control encontramos que inicialmente tenían un 4,77, perdón, en la media y el post control disminuyó a un 4,38. Si bien estos elementos no son concluyentes para mencionar que fue el entrenamiento musical el que pudo generar este proceso, ¿no? Donde encontramos como un porcentaje diferente a lo que nosotros esperábamos, que es usualmente que los dos grupos fueran como incrementando la media, el puntaje en cada uno de estos elementos, pues sí fue significativo porque pues, nos permitió comprender básicamente que sí había una diferencia, aunque no podíamos garantizar que fuera específicamente por el elemento que nosotros intervenimos, que fue básicamente con el entrenamiento musical, pero era un dato que parecía importante también mencionar. Bien, entonces con relación a los dos componentes, podemos identificar que el desempeño en el reconocimiento facial de emociones fue mayor en los niños que recibieron mayor tiempo de entrenamiento musical con relación al grupo control. Entonces, ¿cómo lo lográbamos comprender? Identificábamos que dentro de la teoría de la mente hay dos elementos, unos que tienen que ver con la parte cognitiva y otros que tienen que ver con la parte emocional. Y hay otros componentes que vinculan lo cognitivo con lo emocional. ¿Cuáles son? Ahí encontramos debajo de cada uno de estos elementos básicamente como el concepto y cada uno de estos fueron los que nosotros evaluamos con el test. Podemos decir que dentro de estos tres componentes de la teoría de la mente, los cognitivos, los emocionales y los que se unen la parte cognitiva y emocional, el que se evidenció cambios fue básicamente este elemento, el reconocimiento facial de emociones. Simplemente tenía que ver con un proceso en donde involucraba tres pasos: la percepción del rostro, ¿verdad? El análisis de los rasgos faciales y la identificación de la emoción facial. Simplemente este elemento tan pequeñito fue el que cambió. ¿Cómo nosotros lo podíamos interpretar o cómo se interpretó a partir de la investigación? De acuerdo a todo lo que se ha revisado en la parte investigativa, se puede comprender que la práctica musical requiere de unos procesos fundamentales, los cuales son muy sui generis porque quizás en otras asignaturas o en otros espacios académicos de los niños tienen una metodología diferente. ¿Pero qué implica? La música implica largos periodos de atención por parte del niño, implica memorización, implica el aprendizaje de nuevas estructuras musicales y el desarrollar técnicas para transmitir distintas emociones. Aparte, que hay un proceso fundamental que nosotros nos dábamos cuenta porque justamente con el equipo de investigación, bueno, yo me apoyé con un equipo de investigación de la universidad en donde íbamos con unos estudiantes de psicología a hacer también como las observaciones dentro de las clases del profesor. Identificábamos que dentro de los procesos musicales hay un componente muy importante y es la imitación. La imitación de cada uno de los movimientos, cada uno de los usos, por ejemplo, que le daban a los instrumentos musicales, implicaba un aprendizaje diferente, en donde los niños tenían que sumarse a una dinámica grupal y a veces lo hacían mucho más desde lo que ellos podían imitar de su profesor o de sus compañeros, más que del aprendizaje cognitivo como tal. Entonces, reconocemos que dentro de todos los procesos que tienen que ver con la teoría de la mente, la imitación juega un papel fundamental por todos los elementos que anteceden este proceso, que ya los conocemos,
como tiene que ver todo el proceso de las neuronas espejo. Entonces no es solo reproducir el comportamiento, sino la capacidad de analizar y aprender por medio de la asociación. Entonces son muy atentos a la expresión del profesor, a el movimiento que está haciendo, cuando se pierden un poco porque es un proceso que lo hacen de manera grupal o siguen a uno de los compañeros o nuevamente tienen que conectarse como con lo que está haciendo el docente para no perder el ritmo justamente del aprendizaje que implica ir sumando habilidades para poder desarrollar una canción completa o una melodía en general. Entonces identificábamos que quizás este componente de la música que tiene todas estas particularidades, sumado a la imitación, pueden ser quienes generen un proceso en donde posibilite que el niño tenga mejores elementos para poder facilitar mucho más esta habilidad del reconocimiento emocional, que fueron uno de los principales componentes dentro de este grupo experimental. Y por acá, el otro componente tenía que ver con la fluidez fonológica de los niños que recibieron mayor tiempo de entrenamiento musical. Entonces, cómo lo interpretamos por acá? Las funciones ejecutivas, ya habíamos mencionado que son un sistema, ¿verdad? Que tiene no unas regiones especializadas, sino que son todos los componentes que están interactuando para que se pueda desarrollar todos estos procesos a nivel cognitivo. Por lo tanto, asumimos que justamente son un funcionamiento en bloque de varios procesos que se suman. No se pueden arrancar una función y entenderla de manera particular, sino que entendemos todo el proceso en general. Por lo tanto, podemos decir que son funciones mucho más complejas que nos permiten resolver tareas mucho más complejas o retos. ¿Cómo lo entendíamos acá? Que haya cambiado la parte de la fluidez fonológica fue un elemento bastante importante porque cuando nosotros hacemos evaluación es un componente desde la práctica de la neuropsicología que se tiene mucho en cuenta para comprender cómo están estos procesos. Entonces, cuando hablamos de la fluidez, hablamos de esta capacidad que implica no solo la parte verbal, sino también que tiene un componente de memoria bien importante porque nos permite no solo el fluir en la parte verbal, diciendo, básicamente esta prueba consiste en decir un mayor número de palabras durante un tiempo específico. No tiene que ver con una categoría, sino simplemente el fluir de una manera mucho más general, ¿no? Entonces implicaba tener el acceso a su memoria y poder integrar estas habilidades para cumplir con la tarea que sería mencióname todas las palabras que conoces frente a animales, por ejemplo, que es uno como de los componentes que se evalúan en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, ¿qué sería la habilidad para recuperar esta información, pero también para poder organizar el pensamiento y la estrategia de búsqueda? Lo que nosotros nos sentábamos a comprender era que quizás la fluidez mejoró porque había una mejor estrategia de búsqueda en la parte de los niños, que claro, posibilita que tengan mejor memoria, un mejor vocabulario, pero lo que en realidad queríamos como poder comprender era por qué específicamente estos niños que recibieron mayor tiempo de entrenamiento musical tenían también niveles más altos en la parte de fluidez. Y aquí identificamos pues justamente los dos componentes, ¿no? El fonológico, que tiene que ver con unas áreas específicas como el giro frontal izquierdo, la región posterior dorsal y las regiones premotoras suplementarias, el núcleo caudado y el núcleo izquierdo. Y la parte semántica, que es otro de los componentes que se evalúan en las pruebas de fluidez, que tiene que ver con otros procesos a nivel neuroanatómico, como el giro frontal anterior ventral. Cómo nosotros entendíamos justamente este cambio. Entonces identificábamos qué pasaba con la música. Identificábamos que representa una integración de un sistema auditivo, pero también un almacenamiento de información en bloques. Es decir, cuando nosotros aprendemos una canción, no aprendemos una palabra y otra palabra y otra palabra, sino que aprendemos una letra seguida de toda una canción, ¿verdad? Una letra, un tono, todos estos procesos mejoran mucho, obviamente, la forma de recuperar. Cuando nosotros recordamos una canción, la recordamos completa,
no recordamos como una frase o una parte. De hecho, que si se nos olvida es como que se genera como que se interrumpe algo y no sabemos exactamente la palabra específica que habla la canción o la historia, sino como que cuando nosotros olvidamos o recordamos uno de estos elementos auditivos, lo recordamos justamente es en bloque. Esto es justamente lo que más se investiga en pacientes con Alzheimer, que ellos pueden recordar canciones cuando escuchan el estímulo de la canción porque recuerdan un bloque de información. A diferencia de cuando deben recordar algo específico como si desayunaron o no desayunaron, porque es información que está simplemente que intenta ser grabada, pero no se asocia con ningún otro recuerdo. Entonces identificamos que este tipo de memoria que se ejercitaba en los niños para poder recordar justamente toda una canción, toda una estructura de cómo debía ser interpretado un ritmo, implicaba un mayor ejercicio de estos procesos de memoria. Y las estrategias de recuperación de la información la teníamos por acá como una recuperación de información que no se da como un proceso propio de la memoria, sino que requiere que el niño ejecute estrategias de lenguaje expresivo, lo que se relaciona con áreas de Broca y Wernicke. ¿Se acuerdan cuando nosotros miramos todo este proceso de cómo se procesa la música dentro de, el procesamiento musical? Esta teoría justamente nos habla de estos procesos de fonológicos y que activan áreas específicas, así que se puede comprender desde esta teoría y desde algunos de estos acercamientos a los resultados de una investigación que justamente puede ser una forma para poder estimular estos procesos a nivel del lenguaje. Identificamos que la música, de hecho, se utiliza mucho para poder estimular procesos de lenguaje en niños, que es en donde más hay información. A propósito de esto, también quisiera mencionar que dentro de toda esta investigación, pues se abordó todos los procesos que tenían que ver con la musicoterapia, que si bien en Colombia no disponemos como tal de una carrera específica para formar musicoterapeutas, en otros países como en Argentina, básicamente dentro de todos los procesos y de los equipos de profesionales que abordan la intervención con cualquier tipo de pacientes, los musicoterapeutas cumplen un papel específico. Entonces, es muy importante también poder reconocer que si bien nosotros no disponemos de musicoterapeutas dentro de nuestros equipos, pues en general sí hay algunos profesionales, pero no es como algo que se dé de manera muy que sea de manera muy popular, digamos, que estén en muchos equipos, sino que son equipos exclusivos. Sí es importante reconocer cómo en otros países se puede encontrar que hay mucha más evidencia frente a la parte de la música dentro de todos los procesos de neurociencia, que ese fue justamente uno también de mis intereses de poder traer a conversar este tema que es tan interesante porque hay mucho por hacer y hay mucho por estudiar. Bien, a nivel de conclusiones, entonces, básicamente los dos elementos. Fue una investigación bastante amplia porque se evaluaron muchas dimensiones, el protocolo de evaluación fue bastante amplio y a lo que llegamos fueron a dos funciones, incluso las subdimensiones de estas variables específicas que fueron las que identificamos donde hubo el cambio. Entonces, en la parte del reconocimiento facial de emociones, justamente porque lo mencionábamos, que la práctica musical vincula la identificación de emociones, que se puede expandir incluso a cualquier otros elementos que tengan que ver con la parte artística. Al ser un proceso diferente que activa unas nuevas áreas, pues va a estimular procesos distintos. También que permite el desarrollo de la mentalización, que sería la imitación, reconociendo que la naturaleza social del entrenamiento musical, en donde los maestros y los compañeros son esas guías del aprendizaje, donde ellos están muy conectados de esa manera de percibir qué está haciendo el otro, cómo lo hace. De hecho, fue algo muy importante incluso dentro del mismo colegio donde se trabajó, que cuando los niños se olvidaban de la flauta, tenían que hacer en un pedacito de cartón, tenían que dibujar
como si fuera la flauta, como los huequitos de la flauta, y hacer los movimientos que tenían que hacer para aprender una melodía cuando ellos no llevaban la flauta o por em, por alguna situación no podían como tenerla allí. Entonces, esta parte motriz también era bien interesante porque el niño tenía que practicar su memoria y hacerlo y repetirlo muchas veces, aun cuando se olvidara como el instrumento musical. Y pues la parte de la expresión de las emociones, que tiene mucho que ver con los ritmos que se trabajaban, con la música, con la melodía. Y en la parte de la fluidez verbal, en donde hubo este mayor desempeño, pues podemos encontrar esta habilidad en la búsqueda de palabras que tiene que ver mucho con la memoria, básicamente en los distintos niveles de la memoria. Uno de ellos, la memoria operativa, que es que nos permite mantener esta cantidad de datos en línea y para desarrollar estrategias eficaces para recuperar esta información. También identificamos, pues justamente desde la teoría de la teoría de la, del procesamiento musical, que la música se desarrolla a través de módulos específicos, por lo tanto, que permite como cohesionar un poquito más la información y guardarla a través de bloques, que es mucho más fácil poder recordarla. Entonces es muy valioso porque puede entenderse como un estímulo significativo dentro del desarrollo de los procesos que pueden anteceder a la producción del lenguaje. En general, podemos decir a partir de la investigación que el entrenamiento musical de baja intensidad o entrenamientos de corta duración repercuten en el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos de los niños, que era como lo que nosotros queríamos llegar a comprender. Porque claro está que quienes se dedican toda la vida a la música van a desarrollar unas habilidades, pero queríamos comprender un poco más la parte más práctica de esto. Es decir, cuando los niños reciben sus clases de música en el colegio, se ven beneficiados, aporta estos procesos y a pesar de que hay muchos elementos, queríamos llegar a comprobar justamente la evidencia científica para poder decir, sí, miren, son elementos que pueden generar cambios en las funciones. En esta parte sería de la teoría de la mente, en el reconocimiento facial de emociones, muy puntualmente, y en la parte de la fluidez verbal como una de las habilidades. A partir de aquí, pues se han generado muchos otros proyectos que vienen vinculando justamente estas, como lo mencionábamos al inicio, es una línea de investigación que se va volviendo cada vez más fuerte y se han desarrollado otros proyectos dentro de muchas oportunidades que hemos podido tener y alianzas. Por ejemplo, uno de ellos, los proyectos, es Expresiones del Alma, que es la innovación sensorial para el envejecimiento activo. Entonces, tenemos proyectos también que parten de esta línea para poder justamente impactar en otro tipo de población, como adultos mayores. Hay un proyecto que también tenemos en curso que es Neurolab, que es integración de la música y el arte para promover el bienestar en mujeres universitarias, que es un proyecto que se presentó a la convocatoria Orquídeas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, justamente para poder vincular procesos de arte y música en población universitaria. Hay varias conferencias que hemos podido también generar acerca de la relación entre el cerebro y el arte, los efectos de la música en el cerebro, que es como básicamente donde más tenemos estas información. Y pues son todos los proyectos colaborativos que estamos haciendo mediante la Clínica para Trastornos del Aprendizaje, de la Estimulación Cognitiva y Rehabilitación Neuropsicológica, CTA, que está ubicada en Santa Marta, en donde justamente estamos liderando bastante proyectos. Queremos también como abrir estos espacios de comunicación, poder ser también como intermediarios en proyectos en los que se están desarrollando. Así que básicamente ahí es donde hemos desarrollado toda esta línea. Que tiene que ver con la música, el arte en poblaciones como los niños, los universitarios y adulto mayor, y en donde queremos seguir trabajando. Así que también los invitamos a ustedes como a poder ponerse en contacto o seguirnos a través de las cuentas de CTA. Y bueno, por acá, muchas gracias por su atención. Ahí están algunos de
de los datos por si necesitan alguna información adicional. Con mucho gusto, esta información está para ustedes, para que puedan profundizar en este conocimiento que nos invita justamente a todos los que estamos interesados en neurociencias, en abrir estos espacios para poder comunicar información, resultados y poder continuar avanzando en esa red de conocimientos tan importante. Vale, no, muchísimas gracias a la doctora Jimena. Tenemos un pequeño espacio para preguntas. Les invito a que realicen las preguntas en el chat. Por cuestiones de tiempo no podemos abrir los micrófonos, dado que tenemos un tiempo muy limitado en este momento. Entonces, ha habido un par de preguntas en el chat. No sé si la doctora ha tenido la oportunidad de verlas. Hay algunas, como por ejemplo, si hay distribución normal de las variables, eh, se han encontrado diferencias entre distintos ritmos musicales o el contenido de las canciones. Eh, y bueno, si quieres, me confirmas y si no, te voy contando. Y mira, Gracias, Doc. Por acá estoy mirando el chat y bien, entonces estoy mirando por acá. Bueno, nos mencionan que también hay una experiencia de la clínica que se reducen los niveles de ansiedad, estrés, miedo y mejoran los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Mm, Me preguntan por acá si han encontrado diferencias entre distintos ritmos musicales o incluso el contenido de las canciones. Esto es bien importante, la parte que profundiza en todo los efectos de la música es bastante amplio. Se especifica por ritmos musicales, se especifica por las letras, ritmos que tienen que ver solo con la parte instrumental, así que hay un componente bastante interesante. Yo por acá tengo un libro que a mí me sirvió mucho dentro de todo este desarrollo de conocimientos, que es justamente explorando el cerebro musical, musicoterapia, música y neurociencias. Es un libro pues que lo traje de Argentina, de Camila Pfeiffer y Cristina Samani, que para quienes estén interesados, pues podría ser una referencia importante. Entonces, la respuesta en este caso sería que sí, hay diferencias en la parte musical dependiendo de los ritmos, de las canciones, incluso de la misma letra que tienen, ¿no? Em, a ver por acá. Mm, les invito ahí a escribir en el chat. Gracias, ahí ya tenemos algunos. Nos preguntan de la realización de proyectos en la ciudad de Santa Marta, si hay alguna convocatoria para los investigadores que a alguien le gustaría participar, pues básicamente estamos conformando como toda esta línea de investigación que tenga que ver con todos los procesos de música, arte que vinculen y estamos justamente convocando también como a profesionales que estén. Al momento nos presentamos a la convocatoria Orquídea esperando como a ver cómo resulta, pero sí, la idea es sumarnos a más proyectos. Entonces, la clínica está en la ciudad de Santa Marta, Colombia, para quienes estén interesados, ahí con mucho gusto podemos también responder y tenemos también como espacios de difusión de conocimiento que pueden servir bastante. Mm, Hay una pregunta muy interesante frente a si se notaron diferencias entre niños, varones y mujeres en las variables analizadas. Fue un elemento que básicamente en la investigación, no sé, en los resultados de investigación, como eran muy amplios, no se colocó, pero sí habían diferencias en la parte del reconocimiento emocional, principalmente en las niñas. Notábamos que para ellas era mucho más fácil este cambio en el reconocimiento emocional. Incluso hubo una variable muy interesante dentro del apoyo de los padres, que dentro de mi formación también me parecía importante considerar el apoyo que daban los padres. Y para los padres, por ejemplo, un 70% de los padres consideraban que la música no era algo importante y a pesar de que
en el 80% de las familias encontraban que habían personas dedicadas a la música. ¿Por qué? Porque en donde se hizo esta investigación en Pasto, Nariño es una ciudad bastante artística, cultural, por los carnavales. Entonces, estos componentes son bastante interesantes. El análisis no nos dio para hacerlo mucho más específico, pero sí se consideraron, es muy interesante. No sé si sigo leyendo por acá las preguntas, Doc, tú me dices con el tiempo cómo estamos. Sí, si quieres un par más y listo. Bien, por acá me dicen que cuando se habló de entrenamiento musical y cómo repercute en el funcionamiento neuropsicológico de los niños, no se corre el riesgo de que se genere una dependencia. Este es interesantísimo, porque justamente la música es un estímulo natural que dentro de todo el proceso de investigación que se realizó no genera una dependencia como tal, sino que estamos acostumbrados a estímulos musicales desde niños. Por lo tanto, diríamos que es algo mucho más de nuestro entorno, así que me atrevería a decir un poco desde el antecedente pues, teórico e investigativo, que no sería como dependencia, sino que más bien sería un proceso para poder estimular justamente el desarrollo de las funciones. Incluso, es que es un tema tan amplio que uno se riega mucho hablando. Incluso miren que, como les mencionaba, esto se desarrolló en la ciudad de Pasto. Nosotros, dentro de la ciudad hay unas escuelas donde se van formando las personas en la parte artística para salir en el carnaval. Estamos también interesados en hacer una investigación como los entrenamientos de esta parte musical, porque lo hacen durante todo el año, genera muchos más beneficios en la salud mental de los jóvenes universitarios, porque hemos encontrado que hay muchas problemáticas, pero que cuando estos chicos asumen estar dentro de un grupo, que esos son unos colectivos musicales, empiezan a manejar mejor estrés y ansiedad, que son los principales elementos por los cuales consultan. Así que también por ahí sería muy interesante poder, ¿no? Como articular más ideas. Em, Sí, sí, yo creo que es importante, ajá, si nos puedes regalar tus datos nuevamente, claro doctora que Jimena. sí. Yo voy a colocar por acá donde están, ahí están, perdón, ahí están los datos, está mi número, ese es el WhatsApp. eh, en redes, en Instagram me encuentran como doctora Jimena Ortega, en Doctoralia también estoy, entonces prestas como a responder cualquier inquietud adicional. Quizás a veces acá los tiempos nos quedan muy corticos, pero justamente es eso, en mover el interés y con mucho gusto esta información está para que ustedes la puedan revisar después o algún dato, alguna referencia, quienes estén haciendo investigaciones justamente en la parte de neurociencia, con mucho gusto. Esta fue una investigación que gustó mucho, le hemos llevado también en bastantes escenarios y hemos encontrado justamente que se abren más inquietudes que respuestas y Ujú. esa es la idea, generar y mover a partir de esa emoción el interés por este tema tan interesante. Bueno, no, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, a nuestros colaboradores. Gracias inmensas, obviamente, a la doctora Jimena por esta bella presentación. Esta presentación quedará disponible dentro de nuestro lugar habitual en la línea de YouTube. E igualmente, pues les invitamos y les hacemos extensión a nuestros encuentros ya casi quincenales de webinars del Colegio Colombiano en Neurociencias. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos aquellos que se conectaron. Lástima el tiempo, pero es que, pues bueno, siempre tenemos esta pequeña limitación. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Y nuevamente, gracias infinitas a la doctora. Muchas gracias, este espacio, muchísimas gracias por acá. Hay muchas inquietudes, con mucho gusto. Si quieren, por Instagram hay personas que me piden compartir nuevamente el video de la paciente con Alzheimer, entonces toda esa información con mucho gusto. Y también por acá, también gracias a la clínica de trastornos del aprendizaje con quien hemos trabajado muy fuerte esto, invitarlos también a que nos sigan en redes. CTA y estamos en Santa Marta también para servirles en capacitaciones y demás. Muchas gracias.